Solís presenta su programa Transformando Vidas. Acompáñenlo en los siguientes minutos de una transformación en tu vida. Con ustedes, el programa de hoy. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Ya estamos aquí en su programa Transformando Vidas con una invitación que el día de hoy queremos hacerle a toda la comunidad de Oxnard y sus alrededores. Hoy tenemos el inicio de nuestra campaña de la banda misionera femenil. Tenemos esta hermosa y gloriosa fiesta de los santos, donde nos estará ministrando, trayendo la palabra del Señor, nuestro hermano ministro José Azoy desde la bellísima ciudad del Monte. Viene acompañado de toda la congregación. Nuestros hermanos de Ventura estarán también con nosotros y cada uno de los pastores que están tomando este tiempo tan dedicado para la obra del Señor. Y en esta tarde queremos invitarles, si usted tiene también ese deseo de gozarse con los que se gozan, vengan, visítanos el día de hoy. Estaremos iniciando a las 7 de la tarde en el 1671 Beacon Place, aquí en la ciudad de Oxnard. Y para más información puede llamarnos al área 805-205-4533. Si usted desea más información acerca de este glorioso momento que vamos a estar teniendo las mujeres en Cristo, somos esas mujeres que estamos dedicadas no solamente a la oración, sino también cumpliendo con la gran comisión que se nos dio cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que dice la palabra del Señor. Y en esta hermosa campaña tiene un hermoso tema, pero me llama mucho la atención cuando traemos a la memoria esta parte esencial. Con la visión viene el llamado, y es hermoso cuando el pueblo de Dios tiene esa visión, porque tenemos que tener nuestra mente en claro qué es lo que queremos lograr durante esta tierra. Recordamos que todas las cosas Dios las tiene en orden, y este tema de misiones mundiales dice: responde al llamamiento. Heme aquí, envíame a mí. Trae una cita hermosa, Isaías 6:8. Gloria a Dios. Pero si usted desea más información acerca de nuestra campaña que hoy da inicio en la Iglesia de Dios en Oxnard, ubicada en 1671, llámenos al área 805-205-4533. Recordamos que todo lo hacemos para la gloria y honra del Señor, y es con un propósito, mis amados amigos y hermanos, porque es el tiempo. Recordamos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio autoridad a Adán, que todos los seres vivientes que él había hecho, el deseo de Dios era que se fructificaran. Y en esta parte no miramos que se fue cumplido este deseo de Dios, el plan de Dios, pero estamos en ese tiempo cuando nosotros tenemos que ser esos hijos de Dios fructíferos, y que podamos nosotros también reunir a los perdidos para que puedan estar en dulce comunión con el Señor. Mis amados hermanos, les saluda su amiga y servidora Griselda Espinosa. Es un gozo estar con cada uno de ustedes, pero vamos a seguir con los temas que estamos trayendo. Solamente era una invitación abierta a todos ustedes que están ahí siempre sintonizando. Reciban saludos, mis amados hermanos, también de nuestro pastor y ministro Noé Solís, ya que él ha estado también un poco ausente de la radio, más nunca de los negocios del Señor. Y queremos agradecer también esta gran oportunidad que usted está sintonizando la radio, está mirándonos a través de la vía del internet en www.laiglesiadeus.us. Y queremos iniciar con una escritura en esta hora, y el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14, dice la hermosa palabra de Dios: en el nombre de Jesús. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén. Si usted se recuerda y nos sintonizó el día miércoles, estuvimos hablando del pecado, su autor y su origen. Y hoy vamos a seguir con esa misma secuencia de temas, pero hoy en esta tarde este tema lleva como nombre depravación universal. Así como deducimos en el primer tema, en la lección, en las escrituras, vemos que Satanás y sus ángeles fueron lanzados del cielo hacia la tierra. Sin embargo, tal parece que aún tiene acceso a Dios en el cielo, aunque este mundo y el aire con su morada, y del cielo tal parece que hay tres cielos, porque
el apóstol Pablo en una ocasión fue llevado al tercer cielo, y eso lo miramos en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, cuando dice la hermosa escritura: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. La escritura que leímos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, nos habla también que de Jehová son los cielos, de los cielos. En Primera Reyes hay otra escritura también, capítulo 8, versículo 27, Salmo 148, 4, y hay muchas referencias acerca de lo que es los tres cielos. Se cree que el tercer cielo son las moradas de Dios, aunque su presencia no tiene limitaciones. El primer cielo se compone del cielo atmosférico que rodea la tierra, y el segundo cielo es el espacio, el reino de las estrellas y galaxias, planetas, figurativamente hablando. Quizás el diablo y sus ángeles ahora habitan el segundo cielo y tienen acceso a ambos, Dios y la tierra. A nosotros los mortales nos parece que Él gasta todos sus esfuerzos en la tierra. La morada del ser humano, a pesar de cuando haya sido lanzado, sabemos que Él estuvo presente en la serpiente cuando Adán y Eva eran los únicos habitantes humanos. Y el resultado final de esta ocasión fue lo que nosotros le llamamos depravación humana, que fue y es universal, así como veremos en esta escritura que vamos a continuar leyendo, cuando el profeta Isaías dice en el libro de Isaías 64, versículo 6, si bien todos nosotros, y pongan cuidado cuando dice todos nosotros, somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No está hablando solamente de uno, sino de todos. Y este tema de depravación universal abarca con el pecado, el primer pecado del hombre. Cuando miramos en Romanos 5, 12 del 17 al 19, miramos la escritura que dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte entró en el mundo por un hombre, y el pecado, dice, la muerte. Y así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Versículo 17, porque si por un delito reinó la muerte, por uno mucho más reinará en vida por un Jesucristo, los que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia. Versículo 18, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, miramos esos detalles del primer pecado del ser humano por Adán en el jardín del Edén. Son bien conocidos. El hecho del pecado, sus resultados y sus consecuencias son cosas de gran preocupación. Tenemos que mirar al enemigo de nuestras almas, que él es el instigador. Satanás estaba enojado con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo expulsó del cielo, porque le fue negado el estado exaltado que él codició. Recordamos que él codició sentarse donde no debía él ni siquiera permitir eso. Ese enojo y venganza no tardó en manifestarse, y asimismo en la tierra, aunque no conocemos el lapso de tiempo entre la creación del hombre y la confrontación de la serpiente, pero él haría algo. Él atacaría al hombre, a quien Dios había hecho a su propia imagen. El método era uno con astucia, aparentemente engañador, y es triste decir, amados amigos y hermanos en la fe, que fue maravillosamente efectivo. ¿Por qué? Porque el objetivo, lo que Satanás deseaba conseguir, su objetivo de él, la tentación, creó aparentemente un deseo inocente en el hombre por aquella cosa prohibida. Esto se compara con el deseo de Lucifer de tener un lugar más alto en el cielo. Y ahora el objetivo de Satanás, de causar desobediencia a Dios, él se había atrevido a desobedecer por medio de esa exaltación, por medio de exaltarse a él mismo cuando él quiso ser mayor. Y por consecuencia había sido lanzado fuera en venganza. Él haría del hombre, fíjese bien esta parte, él haría de esa imagen que Dios hizo
a este hombre, a su imagen y semejanza lo crió, lo hizo. Pero él, el enemigo de nuestras almas, él tomaría venganza. Él haría del hombre su blanco para vengarse. Y vemos el resultado, Romanos 5, 12, 17 al 19, lo que hemos compartido. Cuando dice que de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte entró, así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Por medio de esa sutileza astuta de Satanás, por medio de la serpiente sedujo a Eva y la engañó. El apóstol Pablo explica, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo que seducida vino a ser envuelta en transgresión. Y hay una escritura en primera de Timoteo 2:14. El resultado de la tentación de Eva fue la caída de Adán. No porque él fue engañado, sino porque él desobedeció a Dios, y la excesiva pecaminosidad de su pecado fue lo que hizo que fuera pasado a todo hombre. Adán era el representante de todo ser humano, de todos, aún de los que hasta ese momento no habían nacido. ¿Qué es lo que causó su pecado? Su pecado corrompió su naturaleza, y esa naturaleza corrupta fue imputada a todo hombre. Así que porque si por un delito reinó la muerte y por uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. De esa manera miramos esa naturaleza de pecado. Romanos 3:10, versículos 10, 12 y 23 nos dice, como está escrito, no hay justo ni uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, es lo que dice el versículo 12. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El salmista David decía en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esa fue la consecuencia, y es la consecuencia del primer pecado. Cuando miramos en el versículo 10 de Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Miramos todas las consecuencias de la naturaleza adánica, la naturaleza más conocida como la naturaleza del pecado. No hay justo ni aún uno. Y el primer hijo de Adán y Eva, Caín, nació con esa naturaleza caída, al igual que todo ser humano, con la excepción de que Jesús ha nacido desde entonces. Cuando Jesús nace, el pecado, mis amados amigos y hermanos, viene a ser un acto para nuestro Señor Jesucristo. Fue esa victoria que Él logró acerca de este terrible pecado, que es el pecado sobremanera pecante. Lo terrible del pecado es incomprensible, pero para esto vino nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la palabra que leímos en el anterior tema, cuando habla de quién es el autor del pecado. Dice, el que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, mis amados amigos, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mal. Y en la desobediencia inherente del hombre, cuando miramos versículos 11 y 12, con el pasar de las edades, el entendimiento del hombre de su naturaleza corrupta se ha ido progresivamente disminuyendo. Aún Caín parecía desconocer la causa del odio que sentía hacia su hermano. Para el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pablo pudo decir, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La desobediencia del hombre lo hace sin beneficio delante de Dios. ¿A qué punto? Al punto de que no hay justo ni a uno. De hecho, aún en las obras de justicia del hombre son como trapos de inmundicia, lo que leímos en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, en Tito 3:5, por la naturaleza corrupta. La imagen corrompida del hombre. Romanos 3:23, Salmos 51:5, lo que acabamos de compartir.
no solo han pecado todos por la naturaleza caída de Adán, sino que ya no reflejan la gloria de Dios como Él lo quiso cuando lo crió a su propia imagen y semejanza. Y así que el propósito para el que Dios crió al hombre fue corrompido por el pecado. Oh, mis amados amigos, si el pecado es sobremanera pecante, las palabras de David ayudan a confirmar el pecado universal cuando dice que fue concebido y nacido con esa naturaleza pecaminosa de su padre Adán. Y ahora miramos 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. La palabra de Dios dice de esta manera. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. El don de la justicia. Gócese, mi amado hermano. Volviendo al libro de Romanos, encontramos la provisión para la liberación del hombre del pecado universal por medio de creer en el poderoso evangelio de Cristo. Por medio de creer, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro. Así como el pecado de un hombre de Adán trajo juicio de muerte sobre todo hombre para condenación, así también por la justicia de uno, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el don gratuito de la justificación por la fe, que lleva a la vida eterna, ha sido provisto para todo el que crea. El apóstol Pablo nos dice que somos resucitados con Cristo, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, dice la Escritura. El pecado y su penalidad de muerte vinieron por Adán. La resurrección a la vida eterna ha venido por la imputación de la justicia de Dios por medio del sacrificio de Cristo, por el poder de Dios mediante el Evangelio. Romanos 1:6 lo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El creyente es sepultado con Cristo en su muerte y levantado con Él en su resurrección. Hay una escritura, Romanos 6, 3 al 14. Espero en el Señor que usted vaya tomando nota de estas hermosas escrituras. La naturaleza corrupta es crucificada por fe. El alma es justificada. Tiene ese derecho a ser librada de la naturaleza de Adán por la segunda obra de la gracia. El viejo hombre, la naturaleza corrupta, ahora es crucificada. Así que el cuerpo del pecado es destruido. Romanos 6:6. El pecado ya no tiene más el dominio que pueda reinar en el corazón santificado. Romanos 6:14. Por la obra de la gracia en él. Mis amados amigos y hermanos, el pecado, cualquiera que sea su medida, tenemos que recordar que cualquiera que sea la medida, debería de alarmarnos. Es alarmante aún más por la manera tan casual y comprometedora en que es tratado hoy en día. Su contaminación es vista en el precio inestimable que fue requerido para librar el alma condenada de su maldición. Cuando leemos del engaño del pecado en el libro de Hebreos 3:13, la advertencia del escritor era para que el pueblo del cual fue y estaba titubeando su fe. Nuestra fe puede titubear sin permitirnos que el pecado sea considerado menos pecaminoso de lo que en realidad es. El pecado de por sí es engañador o fraudulento, pero aún peor es el engaño acerca de su engaño, cuando el engaño busca justificar el pecado con apariencia de conciencia libre o libertad cristiana. Tal engaño es sumamente engañoso. Hay una libertad cristiana genuina, una libertad gloriosa del pecado. Romanos 6, 18 y 22. El cautivo del enemigo es librado del yugo de Satanás para ser siervo de la justicia en santidad. Lea Romanos 6, 19 al 20. Nunca somos libres para obedecer la carne. La libertad cristiana es libertada para obedecer. Una libertad que los esclavos de Satanás no tienen. El apóstol Pablo nos animó diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados.
Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne. Yo creo que aquí hay entendimiento en esta parte. Muchas veces confundimos esta libertad y nos volvemos otra vez a ser esclavos del pecado. Volvemos nuevamente a nuestra manera de vivir anterior. ¿Por qué? Porque no hemos puesto la atención adecuada que se requiere para ser ahora hijos con esa firmeza de libertad, pero ahora en Cristo, porque Cristo nos hizo libres. Bueno, dice en la escritura de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Nos va a libertar de esa verdad, pero solamente cuando usted y yo estemos dispuestos a apartarnos del pecado. Tenemos que tomar esas palabras de ánimo que el apóstol Pablo declara en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y 3. Solamente una conciencia cauterizada codiciará las libertades que son negadas por la palabra de Dios. Y una conciencia cauterizada está adormecida. Ya no se da más cuenta del pecado. No hace más el propósito que fue dado a una conciencia limpia de Dios. ¿Cómo entonces podrá percibir que el pecado es sobremanera pecante? Cuando no conoce a la persona ni su definición, ni lo que es sumamente alarmante, y lo toma solamente a la ligera. ¿Cómo puede darse cuenta la persona que está pecando sobremanera pecante también? Tenemos que tener los sentidos ejercitados, mis amados amigos y hermanos. Y esto es de suma importancia, que nosotros tomemos conciencia a tiempo. Estamos en un tiempo peligroso, donde al pecado muchas veces empezamos a decir otras palabras para que la gente no se ofenda, para que la gente se sienta en esa comodidad. Pero tenemos esa libertad que Cristo nos dio para venir y advertirles para que no sean esa presa de Satanás que quiere llevarlos a un lugar de tormento, a ese tormento que será eterno. Es por eso que Dios nos ha dado esta hermosa palabra, para que nosotros podamos compartirla. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. En esta hora, mis amados amigos y hermanos, queremos agradecer a Dios por su amor, por su misericordia, porque todavía en su plan divino estamos usted y yo, que seamos libertados, que seamos verdaderamente libres y ya no ser esclavos y estar bajo el yugo de servidumbre. Porque, mis amados hermanos, fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a que esa libertad la usemos para la gloria y honra del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa hora. Si usted desea oración y usted siente que no ha podido salir de ese estado pecaminoso, hay un Cristo de poder que puede restaurar, puede perdonar. Los dejo con esa escritura cuando nos dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Quiero orar en esta hora juntamente con usted. Señor nuestro Jesucristo, agradecemos, Señor, por esta advertencia y por esta hermosa palabra que llega a lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos tal y como han acontecido las cosas desde el principio. Y gracias, Padre, por habernos libertado de ese estado pecaminoso, de ese estado de muerte. Pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que usted pueda, Señor, tocar cada vida que está ahí, cada vida, Señor, que está necesitada, Padre, de esa mano poderosa que los levante y los saque de ese estado donde se encuentran. Gracias, Padre, porque usted ama, Señor, al pecador, pero aborrece el pecado. Y usted quiere hacer libre, Señor, no solamente a uno, sino a todos por el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Puede usted visitar a cada uno de nuestros hermanos y amigos en esta hora.
Te decimos gracias por medio de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos miramos primeramente Dios el día miércoles a esta misma hora. Hasta la próxima. Bendiciones. Este ha sido su programa, Transformando Vidas, de la Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Noé Solís. Gracias por su sintonía. Si este programa ha sido de bendición o desea más información, puede llamarnos al 805-205-4533 o puede visitarnos en el 1671 Beacon Place, en la ciudad de Oxnard. No se olvide de sintonizarnos en nuestra próxima transmisión. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. ¿Tiene algunas de estas afecciones en sus piernas? Calambres, dolor, ardor, cansancio en las piernas. Si tiene algunas de estas, puede sufrir enfermedad venosa crónica, una condición muy común que afecta a las venas y causa una mala circulación. Nuestro amigable y dedicado equipo de profesionales están comprometidos a que nuestros pacientes se sientan relajados y cómodos durante los procedimientos.